Muy buenas noches a todos. Vamos a guardar unos minutitos, por favor, a que se conecten algunos más y damos inicio. Bien, muy buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la sesión. Como siempre, el profesor Miguel Ángel Ató, quien va a estar guiándolos en esta actividad. El día de hoy tenemos algunos ejercicios que habíamos quedado que íbamos a desarrollar más ecuaciones que mm, trivial, ¿no? Es decir, problemas de aplicación ya, cuya resolución va directamente al tema de lo que es la lógica matemática. Perdón. Entonces, en este proceso que hemos estado desarrollando, creo que la cámara está doblada. Permítanme ahora sí. Ahí tengo la cámara en otra dirección. Bueno, les decía, en este proceso que hemos estado desarrollando, por lo general, desde la primera sesión yo les he ido mencionando que hay algunos elementos que siempre tenemos que ir recordando, ¿no? Estos elementos, por ejemplo, son todo lo que hablamos respecto a las teorías, propiedades, lemas, axiomas.
a eso que nosotros denominábamos al inicio como herramientas de la matemática. Y de hecho las herramientas de la matemática son esas, esa parte analítica. Entonces, mucho de lo que son las actividades que desarrollamos y estos exámenes de, ya sea para ingreso a las SFENS o incluso al ingreso a las diferentes universidades, por lo general aplican ejercicios que son o que cuya resolución requiere de algunas propiedades. Con una propiedad, un teorema, un axioma se puede resolver el ejercicio. Por lo general es así, ¿no? Tanto en la universidad como en las diferentes escuelas de formación de maestros. ¿Y eso por qué? Por una cuestión de tiempo. Estos exámenes tienen un tiempo limitado y una cantidad de preguntas que de repente pareciera ser muchas preguntas para un tiempo sumamente reducido. Sin embargo, están pensadas justamente para poder resolverse en tiempos bastante cortos. Si yo demoro demasiado en aplicar una resolución a un solo ejercicio, le estoy quitando y restando tiempo a las demás preguntas. Entonces, siempre tengo que tener cuidado de no pasarme del tiempo. Si no estoy seguro del desarrollo que estoy realizando en un ejercicio en particular, debo pasar al siguiente. Y así ir tratando de reducir la cantidad de ejercicios eh, que me faltarían resolver. Entonces, la lógica, desde la lógica, siempre en el colegio les han dicho, empiecen con la más fácil. Pero ¿cómo sabemos cuál es el más fácil? Para saber cuál es la pregunta más fácil, primero tendría que hacer una lectura de, primero, hacer lectura de todas las preguntas. Segundo, hacer un análisis, de acuerdo, un análisis sumamente rápido del nivel de dificultad de cada una de las preguntas, lo cual es sumamente incoherente porque a simple lectura yo no voy a determinar cuál es fácil y cuál tiene un nivel medio y un nivel de dificultad mayor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace por lo general? Una pregunta que parece ser sumamente fácil, pareciera, en teoría, resulta tener un desarrollo bastante complejo. Y otra pregunta que de repente pasa un párrafo de unos 5, 6, 7 renglones que demoramos más en leer, resulta que la misma respuesta se encuentra dentro del mismo párrafo. Entonces, son cuestiones que ellos lo hacen a propósito, porque la idea no es que ustedes logren vencer el examen de una manera rápida y sencilla. Entonces, por eso justamente cada sesión, desde la primera sesión que hemos visto esto de reforzar los conocimientos, yo les había mencionado que lo que nosotros vemos aquí en las sesiones no lo es todo. Ustedes tienen que repasar su librito, un cuaderno o todo el material que han de repente han trabajado durante su formación en educación secundaria. Entonces es importante que de alguna manera ustedes también vayan fortaleciendo sus capacidades de manera, se podría decir, interna, es decir, ya más individualizada, ¿no es cierto? Eso que nosotros llamamos formación o autoformación. Y la autoformación depende mucho de la voluntad de uno mismo. Entonces, lo que nosotros vemos aquí no lo es todo. Ustedes tienen que repasar. Repasar, uno, estas preguntas y yo les sugiero que a cada pregunta vayan cambiándole variables. Cámbienle variables y resuelvan ese ejercicio. Cámbienle variables nuevamente y resuelvan el ejercicio. En ese sentido, ustedes van a ir memorizando todo lo que son, no solamente las preguntas, sino también los procedimientos de resolución. ¿Ya? Así que con esa sugerencia vamos a dar inicio a la sesión de hoy y para ello, como siempre por cuestiones de internet, le voy a bajar la camarita para que no se me esté desconectando a cada rato la pantalla. Bueno, a ver, busquemos entonces nuestras preguntas del día. Ayer habíamos quedado en la última pregunta, que era esta, ¿no? Permítanme, por favor, voy a... La sesión, sí, se está grabando y pantalla. Comenzar.
Les decía, entonces el día de ayer habíamos quedado, ¿no? En este ejercicio y como habíamos observado, este ejercicio de repente, en principio yo cuando hice la lectura pensé que estábamos hablando de una figura geométrica irregular, pero ya al hacer una lectura mucho más detallada me doy cuenta de que en realidad es un punto y no son nada más que rayos, ¿no? Rayos que surgen de ese punto y tienen ángulos determinados. Entonces, la pregunta iba en ese sentido. Por eso, como ya anteriormente he mencionado, también es importante que en muchos de estos ejercicios, si se requiere realizar un gráfico, lo hagan. No se limiten, ¿no? Entonces, eso es importante. Sesión del 12 del 11. Fíjense que ya estamos en 11, ¿no? De hecho, ya no falta mucho para este acontecimiento. Entonces, ¿qué nos dice la pregunta? Ya estamos en la pregunta número 51 de este legajo de preguntas que de repente tenemos a nuestra disposición, que se van repitiendo en los diferentes exámenes de las SFENS, que por lo general van variando uno que otro dato, ¿no? La pregunta 51 nos dice lo siguiente. La suma, la suma de tres números es 200. El mayor excede al del medio en 32 y al menor en 65. Determina los números. Ok. Bueno, recuerdan, em, habíamos hablado de que por lo general en aritmética, ¿no es cierto? Aritmética. Ahora sí. En aritmética, cuando hablamos de operaciones fundamentales, ustedes tienen la suma, la resta, la multiplicación y la división, o perdón, porcentaje, parece. Tienen la división, ¿no? En álgebra, la diferencia es la siguiente. En el aritmética existen estas cuatro operaciones fundamentales, pero tanto la suma, resta, multiplicación y división las trabajamos con valores definidos. ¿Y cómo se denominan estos valores definidos? Son dígitos. Dígitos que unidos forman números, ¿no es cierto? Números, ya sea 10, ya sea 100, 110, 111, etcétera. Cualquier número, 7, 5, 7, 0, 7, sigue siendo un número, ¿no? Y dependiendo de la cantidad de dígitos, nosotros le damos, o nuestro sistema determina que el primero, empezando de la derecha hacia la izquierda, siempre va a ser la unidad, decena, centena, unidad de mil o millar, como también se denomina en algunos libros, y decena de mil, ¿no es cierto? Entonces, al hacer la lectura, nosotros decimos 75.707, que es básicamente un valor definido. Y si este número se repite más de dos veces dentro de una operación, para nosotros sería una constante, ¿no? Hay valores en matemática como en física que se denominan constantes. Está la constante de la gravitación universal, por ejemplo, ¿no? La constante de la carga eléctrica, ¿no? Está la constante de la gravedad, y ustedes lo conocen, ¿no? Entonces, todos esos números son constantes en física. En matemática también tenemos valores que se representan con ciertos símbolos, pero cuyo valor numérico es una constante, ¿no? Entonces, eso tenemos que tomarlo muy en cuenta. Ahora, para nosotros esto es aritmético, pero en el álgebra, esto yo lo digo, lo denomino como número, ¿no es cierto? Número. En el álgebra, en el álgebra cambia un poco esta situación. ¿Qué es lo que cambia? Existen las mismas operaciones,
o sea, es decir, existen sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, y se agregan otras operaciones que también están en la parte de aritmética, es decir, está la radicación, está la potenciación, ¿no? A elevado a la n, potenciaciones, radicaciones, está en aritmética tenemos, pero también en el álgebra. Están todas estas operaciones. La diferencia es que en el álgebra, el número, yo digo número, a una expresión algebraica. Y la expresión algebraica no es nada más que la combinación de de un coeficiente, un valor constante, y una variable, que sería una letra. Puede ser 2x. Esto denominamos expresión algebraica, pero también esto, pero también esto. Entonces me dirán, pero uno no tiene una letra. ¿Por qué le dice expresión algebraica? Porque uno sí tiene una variable. Puede ser A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K hasta la X, no importa, cualquiera, pero elevada a cero. Y eso es igual a uno por uno. Y uno por uno es uno. Entonces, en el álgebra, a diferencia de la aritmética, en el álgebra nosotros tenemos elementos que yo personalmente los denomino como elementos fantasma, tal vez, que no sabemos, o sea, sabemos que están ahí, pero no los podemos ver. Por eso que en muchos libros, casi todos, bueno, en realidad en todos los libros que he leído y he utilizado, denominan expresiones algebraicas a 2x al cuadrado, a la raíz de 2, pongámosle raíz de n de x elevado a un medio, pero también a 1, también a 2. Todos estos son expresiones algebraicas. Entonces, yo puedo decir, entonces, en álgebra, cuando hablo de números, estoy hablando de expresión. Y si en este momento me dicen determinar la suma de tres números, entonces lo que se tiene que venir a mi cabeza es tres expresiones algebraicas, no tres valores definidos. Porque en muchos casos, y esto lo he visto en exámenes de algunos estudiantes, en muchos casos, cuando se les viene a la cabeza número que sumados o restados dan 200, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen? Lo primero que hacen es esto, descomponer. Y dicen, ¿no? Entre 2 100, entre 2 50, entre 2 25, entre 5 5, entre 5 1. Y van realizando algunos jueguitos, etcétera, etcétera, van haciendo sumas, van haciendo juegos y creo yo que en esto demoras más porque uno, es un disparo a oscuras porque no sabes si en efecto ese procedimiento que estás aplicando de realizar combinaciones entre este y este número, en efecto son los valores o de repente puede ser que le atines, ¿no? Ya sea con una suerte bárbara, increíble, digamos, sí, los datos que he elegido, esa combinación que he elegido, sí me dio el resultado correcto. Entonces, lo más rápido es siempre creer que este tipo de ejercicios, cuando hablamos de tres números que sumados, restados o etcétera, me dice que son igual a un valor determinado, yo automáticamente tengo que pensar que son tres expresiones algebraicas, ¿ya? En ese caso, en este caso, ahora sí vamos a resolver. En este caso, los datos que me brinda este ejercicio son los siguientes. Primero, Jinsu
Yensu ya lo resolvió, dice. Ya, nos dice que es el inciso A. Perfecto. Vamos a continuar entonces. Muy bien, Yensu. En este caso, por ejemplo, ¿cuáles serían los datos? Los datos los obtenemos de la consigna, ¿no es cierto? Nos dice que existe el mayor, ¿no? Primero que son tres números. Que existe el mayor y que el mayor excede al del medio en 32 y al menor en 65. Bueno, entonces, para mí, como el mayor es el mayor de los dos, ¿no es cierto? Porque si se dan cuenta, el mayor de todos, yo lo voy a denominar el mayor para mí va a ser X, ¿no es cierto? El mayor va a ser X. Si el mayor es X y dice, el mayor excede al del medio en 32. Entonces, el hermano del medio, o perdón, hermano, digo o el número, el segundo número, el número de en medio, será X, ¿no es cierto? El valor del mayor, pero como dice excede, eso quiere decir que el del medio debe ser menor. ¿Menor en cuánto? Menos 32. Ese es el del medio. Y el menor de todos, el menor de todos es el valor del mayor, pero el mayor excede en 65 al menor. Entonces, menos 65. Por lo tanto, tengo estos tres números, que sumados, dice, que sumados, porque aquí dice, ¿no? Sumado. La suma de estos tres números me da 200. Entonces, ¿qué números voy a sumar? Voy a sumar el mayor más más el del medio más el menor. Entonces, aquí sumamos. ¿Qué es lo que vamos a sumar? Sumamos el del mayor más el del medio más el menor, y esto dice que es igual a 200. Bueno, ahora lo que sigue es simple procedimiento. O sea, el razonamiento y la lógica está simplemente en deducir qué cosa. Esto, en hallar esto. ¿Cómo denominamos a esto de acá? A esta expresión. Modelo. Modelo matemático. ¿Cómo denominamos a esto? Habíamos indicado expresiones, ¿no es cierto? ¿Qué cosas? Expresiones algebraicas. Número mayor, número de medio y número menor. Interpretando lo que nos da la consigna, trabajamos un modelo matemático y ese modelo matemático nos va a arrojar un valor determinado para una variable. ¿Cuál es la variable? X. Y como el exponente de la variable es 1 en todos los casos, estamos hablando de una ecuación de primer grado. Por lo tanto, lo único que queda es resolver el ejercicio, eliminando primero los signos de agrupación. Entonces tendremos más x menos 32 más x menos 65 es igual a 200. Sumamos términos semejantes que sería x, x y x. ¿Qué es lo que tenemos? Se suman los coeficientes y se mantiene la variable. ¿Cuáles son los coeficientes de esta x? 1, 1 y 1.
No se anota porque se sobreentiende que tienen un coeficiente 1. Por lo tanto, sumando 1 más 1 más 1, tenemos 3 veces x. Y aquí vamos a sumar directamente los términos independientes o constantes. Tenemos dos constantes. A estos dos los vamos a sumar. Cuando son signos iguales, se suman las cantidades, pero mantienen su signo. Por lo tanto, negativo. Menos 97. Y eso es igual a 200. Bueno, este número 97, que es una constante, lo vamos a pasar al segundo miembro por transposición de términos y nos queda 3x es igual a 200 más 97, de modo que 3x es igual a 297. 3 que está multiplicando va a pasar a dividir y tenemos que x es igual a 297 sobre 3. Y esto, si dividimos, pueden agarrar y decir 297 dividido 3, ¿no es cierto? Ahí toman un número, 9 por 3, 2 bajo 1, 9 y 7, pago, listo. Entonces, ¿cuánto nos da? X es igual a 99. X es a 99. Ahora, puedo determinar los tres números o puedo hacer un análisis. Si en este momento, por ejemplo, no tengo mucho tiempo y digo, ya he encontrado X. ¿Y quién es X? X es el mayor. Por lo tanto, el mayor había sido igual a 99. Entonces, puedo buscar directamente el resultado. Veo aquí, inciso A 99, inciso B 89, inciso C 98, inciso D ninguno de los anteriores. Entonces simplemente agarro y digo 99, ¿no es cierto? Ya, 99. Entonces este debe ser el resultado. Si no tengo mucho tiempo, porque yo sé que X es 99, porque eso nos da el resultado. Este es el primer resultado, ¿no es cierto? El resultado parcial del primer hermano. O digo, del primer número, no sé, estoy con esto de los hermanos ahorita. Por lo general yo tengo los ejercicios en la mente que dicen, o sea, las edades de tres hermanos, etc. Entonces, si tenemos este de acá, que es 99, y de repente estoy con un poquito de tiempo, entonces reemplazo y digo, aquí será 99 menos 32. ¿Cuánto me da eso? 99 menos 32. 67, ¿no? Y aquí será 99 menos 65. Y eso es igual a 34. Y estos serían los tres números, que sumados nos dan 200. Listo. Ahora sí, ya tendrían el resultado completo. Y obviamente ya con ese resultado completo, ya ustedes tranquilamente seleccionan el inciso correspondiente. Ahora vamos a ver, hay dos que nos han escrito mensajes, de repente ya nos están dando las respuestas. Y inciso A, Judith Danae. ¿No? Ya me extrañaba Judith Danae, ya la extrañábamos a Judith Danae porque ella nos da las respuestas de forma anticipada. Muy bien. Y de igual manera, Jensu. Es el inciso A. Perfecto. Qué bien. Bueno, pasemos al siguiente ejercicio entonces. Se comprende, ¿no? La idea de que cuando vamos a hallar un ejercicio que tenga más o menos esa consigna, y automáticamente a nuestra mente tienen que venir expresiones algebraicas. Y siempre, por lo general, este tipo de ejercicio se resuelve con una ecuación. Ahora, puede variar el tipo de consigna, y eso es lo que vamos a ver ahora. Otra para reforzar esta parte. Tenemos
un ejercicio que nos dice lo siguiente. La suma de los dígitos, ojo, la suma de los dígitos de un número, la suma de los dígitos de un número de dos dígitos es 9. ¿Ya? Es 9. Si, si el número se divide por el dígito de las decenas, el cociente es 12. Encuentra el número. Encuentra el número. Bien. En este caso, si yo les pongo, por ejemplo, un ejemplo nada más para recordar. A ver, vamos a ver esto. 6138. ¿Cuántos dígitos tiene ese número? ¿Cuántos dígitos tendrá? A ver, hay un mensajito. Voy a ver si responden esa pregunta. ¿Cuántos dígitos tiene ese número? ¿Alguien? ¿Cuántos hay conectados? A ver, hay 14 o 13 creo por ahí. ¿Cuántos dígitos tiene ese número? Hola, hola. ¿Escucho a alguien por ahí? Aquí tenemos 4 dígitos, ¿no es cierto? Tenemos 4 dígitos. ¿Y cuál de estos 4 dígitos es el dígito de las centenas? ¿Cuál es el de las decenas? ¿Cuál es el de las unidades? Entonces, no todos los ejercicios, a pesar de que tiene que ver, están más o menos relacionados, en muchos de los ejercicios, los términos dígitos, números, es bastante confuso para algunos estudiantes, no para todos, pero para algunos sí. Cuando hablan de dígitos piensan que están hablando de un número y en realidad dígito no es nada más que un símbolo que representa una cierta cantidad y está en una posición referente a un número determinado. Entonces, un dígito no es nada más que un símbolo que puede estar que de acuerdo a su posición va a tener un valor determinado, ¿no es cierto? Si yo tengo, por ejemplo, a ver, centenas, decenas y unidades y escribo un dígito 2 aquí, ¿eso qué significa? ¿Ese dígito valdrá 2? No, ese dígito solo por estar ahí vale 200. Dice, pero ¿de dónde salieron los otros 2 dígitos? No importa, nuestro sistema es posicional. Eso quiere decir que completamos los vacíos con ceros. Por eso, en su gran genialidad, los árabes crearon ese número, ¿no es cierto? Ese dígito. En este caso, si el 2 se encuentra aquí, significa que a pesar de que sigue siendo el dígito 2, en esta posición vale 20 y en esta posición valdrá solamente 2. Nuestro sistema, al ser posicional, nos indica que un dígito adquiere el valor de la posición en la que se encuentra. En este caso, este ejercicio está muy relacionado a estos elementos, a estas definiciones y a esa partecita de la aritmética que ustedes han visto en primaria. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Para el resto, siempre regístrense los datos, porque de repente no está todavía muy claro el qué es lo que estamos buscando. Para empezar, lo que buscamos es el dígito. Dígito de las unidades, nos dicen, ¿no es cierto? El dígito de las unidades. Encuentre el número, pero el dígito de las unidades. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Escribimos. X será el dígito de unidad. Y si X es el dígito de las unidades,
Entonces, el dígito de las decenas, ¿dónde está? La suma de los dígitos, dice, la suma de dos dígitos es 9. La suma, ojo, la suma de dos dígitos, indiferentemente de que sean esos dos dígitos, es 9. Por lo tanto, si yo digo el dígito de las unidades es X, ¿no es cierto? Entonces, el dígito de las decenas, ¿cuál será? El dígito de las decenas será 9 menos el dígito de las unidades, ¿no es cierto? 9 menos el dígito de las unidades. ¿Por qué? Porque lo contrario sería sumar tanto el dígito de las unidades, que es X, más un dígito desconocido, que sería y ambos nos dice 9. Como yo sé que el dígito de las unidades es X y no sé cuál es el dígito de las decenas, y quiero saber el de las decenas, entonces despejo Y. Al despejar Y, despejo Y. Al despejar Y, X pasará al otro miembro y yo tendré Y es igual a 9 menos X. Omito la Y porque si sigo agregándole valores, variables, por lógica voy a seguir teniendo más dificultades. Omito la Y, pero simplemente para darme cuenta que el dígito de las decenas es 9 menos el dígito de las unidades. Entonces, esto es el dígito de las decenas. Por lo tanto, y aquí está la clave de esto. Por lo tanto, para formar un número, ¿bastará con qué? ¿Qué debo hacer para formar un número? Alguien, a ver, alguien por favor que me dé una... Lo primero que seguro están pensando es sumar ambos valores, ¿no es cierto? Perfecto, está bien. Pero si yo sumo, por ejemplo, voy a sumar el dígito de las decenas más el dígito de las unidades, así como está, lo que yo estoy haciendo es, por ejemplo, 3 o 34. 34. Si sumo esto, este es el dígito de las decenas, centenas. Al sumar esto, ¿qué es lo que estoy haciendo? 3 más 4. En este momento, esta expresión es similar a esto. Todo esto sería 3 y este fulano sería 4. Un ejemplo nada más. No estoy diciendo que es 34, simplemente es un ejemplo. Pero ¿qué pasa? Ahora, puede ser el resultado, no sé, ya vamos a ver eso al final. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué esto no es correcto? Porque yo les he mencionado que nuestro sistema es posicional. Y si yo voy a sumar 34, la suma correcta de 34 es 30 más 4, no 3 y 4. Porque para formar este número, regresar a su posición original, debo realizar ese proceso. Y si yo quiero omitir el 10 o el 0, esto será igual a 10 por 3. 10 por 3 es 30, como 1 por 4 es 4. Entonces, aplicando este criterio, ¿será que esta expresión que hemos colocado aquí es correcta? Es correcta, sin embargo, le falta un detalle. Algo le falta. Y ese algo es la posición del dígito. Es la posición del dígito. Por lo tanto, el dígito de las decenas
el dígito de las decenas, o el número en realidad, será 10, porque está en las decenas, por el dígito, que es 9 menos x. Y el de las unidades es x. Eso quiere decir más x. Este es el número. Ese es el número. ¿No es cierto? Ese es el número. Y esta expresión es similar a esta. Ahora, una vez determinado el número, sabemos que ese es el número, necesitamos igualar a algo para hallar el resultado. Si yo no puedo igualar un número a un valor determinado, lastimosamente no voy a poder hallar el valor de la variable. Para nosotros este es el número. Ahora, debo igualar algo. ¿Y qué es eso con lo que voy a igualar? Me dice, si el número, o sea, todo esto, se divide por el dígito de las decenas. Ojo, me están diciendo, si todo este número, todo lo que está aquí, se divide por el dígito de las decenas, el cociente es 12. El cociente es 12. Entonces, vamos a quitar esto de aquí. Por lo tanto, me dice, si el número, voy a volver a copiar, no, con rojo. Si el número que es 10 por 9 menos x más x se divide por el dígito de las decenas, entonces, si lo divido entre las decenas, y las decenas es 9 menos x. Ojo, no me dice por la posición, sino solo por el dígito. Solo por el dígito. Y el dígito únicamente de las decenas es esto. Si ese número se divide por el dígito de las decenas, el cociente, o sea, el resultado de la división, porque en una división común y corriente, por ejemplo, como 12 dividido entre 3, ¿no es cierto? Esto se llama, esto se llama, y este fulano de aquí tiene su nombre, que es cociente. Y al hacer la división, lo que me queda, si es que me queda 0 o otro número diferente de 0, se llama resto. ¿Cómo se denomina esto? Dividendo. Y este, divisor. ¿No es cierto? Entonces, si la división o el cociente llega a ser el, por lo tanto, esto será igual a 12. Y listo. Ahora ya tenemos el planteamiento. ¿Y este planteamiento qué se llama? Además de planteamiento, es un modelo matemático. Y ahora solamente queda hacer su parte, que sería resolver el ejercicio a partir de procedimientos que han ido desarrollando durante todos estos años, ¿no es cierto? O sea, esos procedimientos. Simplemente sería eso y ya ustedes tendrían el resultado. Entonces, ¿dónde aparece la lógica y el razonamiento en este problema? Simplemente en la detección del número y la interpretación de la consigna para hallar un modelo que me permita solucionar el ejercicio. Esa es la idea. Entonces, resolvemos rapidito esto. ¿Cuánto nos da? 90 menos 10x más x. Todo sobre. Esto podemos pasarlo directamente al otro miembro, ¿no es cierto? El divisor, vamos a pasar al otro miembro y esto tendremos que es igual a 12 por 9 menos x. ¿Ya? 12 por 9. Entonces acá, ¿qué es lo que me queda? Una vez hecho eso, voy a sumar, restar términos semejantes. Estos dos son semejantes. Y me queda que 90 menos 9x, ¿no es cierto? Signos diferentes, restan los coeficientes y mantienen la variable. Y domina obviamente el signo del mayor, que en este caso es menos 10. Y esto va a ser igual a
¿Cuánto nos da 12 por 90? 10 por 9 son 90. 2 por 9 es 18. Entonces será 108, ¿no es cierto? Menos 12 por X. Transposición de términos. Aquí tendremos que menos 9X menos o más 12X es igual a 108 menos 90, ¿no? Y aquí, ¿qué va a suceder? Restamos. ¿Cuánto nos da? Estos dos términos semejantes. El mayor es positivo, por lo tanto el resultado será positivo 3X. Y la resta de 108 menos 90, que será 18. De modo que X es igual a 18 sobre 3 y esto es igual a 6. Entonces ya tenemos que el dígito de las unidades es 6. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo dos números, por ejemplo, aquí decena y centena, aquí vamos a formar nuestro número. En la posición de las unidades, perdón, ¿qué decena, centena? Yo necesito solamente decenas y unidades. Decenas y unidades. En la posición de las unidades dice que es 6. Y debemos buscar al fulano que se encuentra en la posición de las decenas. ¿Cómo hallamos eso? Reemplazando el valor. Por último, lo único que hacemos es reemplazar ese valor en el dígito de las decenas, que será 9 menos 6 es igual a 3. ¿Listo? El de las decenas es 3. Por lo tanto, ¿cuál había sido el número? Por lo tanto, el número que estamos buscando es 36. ¿Y listo? Sencillo, ¿no? Ahora hay otro método más sencillo, que era que es el de realizar el análisis a cada uno de estos, ¿no? A cada uno de estos posibles resultados. Sin embargo, yo no aconsejo eso porque puede darse que el resultado no sea el correcto, porque simplemente al demostrarlo de forma analítica podemos estar 100% seguros que ese es el resultado. Y en algún momento aparece un ejercicio así y cada ejercicio tiene un tiempo determinado, ustedes apliquen ese método de resolución analítica al ejercicio. Bien, Yurit Danae, 4 dígitos y lo que suma un total de 4 dígitos. Yurit Danae, inciso B. Ya, sí, ese es correcto. 36. Bien, pasemos al siguiente entonces. Veo que ya las dudas, ya no hay mucho en esto, ¿no? Entonces vamos a ver el siguiente ejercicio. Nos dice la edad de Antonio es el doble de la edad de Ramiro y dentro de 6 años será 5 tercios. ¿Cuáles son sus edades? Bueno, bueno. Lo propio. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? La recomendación que siempre les brindo en este caso siempre va a ser que ustedes seleccionen los datos, ¿no? Los datos. Entonces, tenemos a dos distinguidos. El primero es Antonio. El segundo es Ramiro, ¿ya? Y me dice, la edad de Antonio es el doble de la edad de Ramiro.
Ok. Y dentro, ya, perfecto. Aquí lo que pasa es que me está hablando en dos tiempos. No sé si se dan cuenta. Me está indicando que es el doble, es tiempo presente. Y dentro, tiempo futuro. Eso quiere decir que actualmente, Antonio tiene el doble de la edad de Ramiro. ¿Y cómo expresamos el doble? ¿Cómo expresamos el doble, el triple, el cuádruple, quíntuple? ¿Cómo se expresa eso? ¿Con un número? ¿Con un dígito? Dos. Antonio tiene el doble de quién? El doble de la edad de Ramiro. Entonces, Ramiro, ¿cuántos años tiene? No sabemos. Su edad actual respecto a la de Antonio es la mitad. Por lo tanto, si yo digo, si Ramiro tiene X años, Antonio tendrá 2 por X. Porque si yo multiplico el valor de la edad de Ramiro, Antonio tiene el doble. Si, por ejemplo, Ramiro actualmente tiene 7 años, Antonio tendrá 14, es el doble. Si Ramiro tiene 20 años, Antonio tendrá 40, porque es el doble. Voy a multiplicar, X es 20, 20 por 2 me da 40 y así sucesivamente. Entonces, simplemente estoy determinando una expresión que me permite representar esta consigna, nada más. Luego, esto es presente, ¿no? Tiempo presente. Luego, pasando unos 6 años, dice que la edad será 5 tercios. Pero como en este momento Antonio y Ramiro tienen esta edad, si me dicen pasando 6 años, es decir, aquí dentro de 6 años, quiere decir que aquí va a pasar 6 años. Por lo tanto, la nueva expresión para representar esa edad dentro de 6 años será 2x más 6. Y si aquí le estoy sumando 6, Ramiro también tendrá una nueva edad. Eso quiere decir x más 6. X más 6. Esos serían los datos, ¿no es cierto? Esos son los datos. Pero dentro de 6 años será de 5 tercios. Dentro de 6 años será de 5 tercios. Esto que me dice será no es nada más que una igualación. Es una igualación. Y no se olviden que las igualaciones son ecuaciones. Las igualaciones son ecuaciones. Por lo tanto, por lo tanto, lo que debo hacer es indicar lo siguiente. Plantear un modelo, ¿no es cierto? Un modelo que me permita solucionar. Un modelo matemático. Y este modelo matemático que lo voy a plantear a partir de esta expresión dirá, si el amigo Antonio tiene, o dentro de 6 años tendrá el doble, ¿no? Dentro de 6 años tiene esta edad, dentro de esos 6 años, la edad con respecto a la de Ramiro será, dice, de 5 tercios de esa edad que tienen 6 años pasados. Por lo tanto, por x más 6. Entonces, esto de aquí se ha convertido en una ecuación de primer grado porque los coeficientes son
o perdón, los exponentes son 1, es una ecuación de primer grado, con una sola variable, por lo tanto, lo único que queda es realizar operaciones para dar solución a este ejercicio. Entonces, ya de aquí en adelante, ya esto ya lo pueden dar, ya pueden resolver. Lo complicado de este ejercicio, como en los anteriores, la parte de la lógica estaría y la representación matemática simplemente está en determinar cuáles son los datos y el planteamiento, o sea, el modelo. Una vez obtenido el modelo, el procedimiento es el mismo. Sumar, restar, multiplicar, dividir, transposición de términos hasta hallar la variable x. El procedimiento es el mismo, no cambia. Entonces, lo único que aquí vamos a hacer es lo siguiente. 2x más 6, esto es igual a 5 tercios de x más 5 tercios por 6. Aquí podemos hacer algunas simplificaciones. Me queda 2, me queda 1 y transposiciones de términos según corresponde. La transposición de términos según corresponde. Entonces yo paso esto acá y diré, tengo 2x menos 5 tercios de x. Esto es igual a 5 por 2, que es 10, menos 6. Aquí jugaré con un común denominador y multiplicaré al mismo tiempo el común denominador por los coeficientes de los numeradores. Por lo tanto, aquí me da 3 por 2 es 6, 6x, menos 5x, todo sobre 3. Y eso será igual a 4. Por si acaso, para el que me diga, pero ¿por qué 5 no hizo esa multiplicación? Porque el común denominador es básicamente la división entre cada uno de los denominadores. Sabemos que aquí debajo de este número hay un 1, no se anota porque se sobreentiende. Por lo tanto, 3 dividido entre 1 es 3. 3 por 2 es 6. Si pasamos al siguiente, 3 dividido entre 3 es 1. 1 por 5 es 5. ¿Ven? Es justamente por eso. Pero lo único que hacemos es saltarnos algunos pasitos porque son procedimientos que se repiten. 3 pasamos al otro miembro. Si está dividiendo, pasa a multiplicar. Y en el numerador realizamos algunas operaciones de suma o resta según corresponda, porque son términos semejantes. Por lo tanto, sumo los coeficientes, dominará el signo del mayor y mantengo la variable. Más 6 menos 5 me da 1x. El 1 no se anota, se sobreentiende. Y esto es igual a 3 por 4, 12. Por lo tanto, tenemos que el valor, en este caso la edad, ¿de quién es esta la edad? De Ramiro, ¿no? Ramiro tiene ¿cuántos años? O en el presente tiene 12 años. 12 años tiene Ramiro en el presente. Porque eso nos están preguntando, ¿cuáles son sus edades? ¿Cuáles son presente? Eso nos está preguntando. No, dice, ¿cuáles serán sus edades? La pregunta es, ¿cuáles son sus edades? Quiere decir que nos están preguntando esto de acá, el presente. Y yo digo que este fulano tiene 12 años. Ramiro. Ahora, ¿cómo determinamos la edad de Antonio? Multiplicándolo por 2. Y Antonio tiene 24 años. Entonces, Ramiro tiene 12 años y Antonio tiene 24. Buscamos el resultado y eh, el resultado con amarillito, ahora sí. El resultado es el inciso C. ¿Cierto? Ahora vamos a ver quiénes han dado la solución. Está Yurit Danae, inciso C, muy bien. Yensu, inciso C. Dalia Mercado se está uniendo al grupo de quienes dan solución a los ejercicios. Muy bien. Excelente, Dalia. Pasamos entonces a otro ejercicio.
otra para reforzar las ecuaciones referente a edades, ¿no? Nos mencionan también edades. Nos está repitiendo, ¿no? Qué mala suerte. Creo que lo copié mal el ejercicio. Ya, pasemos a otro entonces. No, no hay problema. Pasemos al siguiente. Se estaba repitiendo en el otro. ¿Qué dice aquí el ejercicio? Dice un tanque contiene... Ah, entonces esta es una ecuación de dimensionamiento. Ya, perfecto. Un tanque contiene 80 litros de agua al 5% de sal. ¿Cuánta agua deberá agregarse para tener agua al 2% de sal? ¿Ok? Em, a ver, bueno, lo primero siempre vamos a trabajar con los datos, ¿no es cierto? Los datitos. Es sumamente importante el tema de datos porque los datos a nosotros de alguna forma nos proporciona en algunos elementos. En este caso, ¿qué es lo que me está indicando? A ver, me dice que un tanque contiene 80 litros de agua. Ya. Y estos 80 litros de agua al 5% de sal. Quiere decir que esta agua es salada, pero solo un 5%. Es decir, echa un 5%. Entonces yo puedo dibujar un tanquecito, por ejemplo, para que nos ubiquemos en esta situación. Un tanque de esos que sale en la propaganda, ¿no? Tanque campeón, dice, ¿no? Un gordito sale haciendo un señor bien amable. Entonces tenemos 80 litros. Aquí están los 80 litros, 80L, ¿al cuánto? Al 5% de sal. Este es el primer tanque. A este le vamos a sumar, porque aquí dice cuánta agua debe agregarse, y agregar es sumar, para tener agua al 2% de sal. Entonces, ¿cuánto le vamos a agregar? Otro tanquecito. Qué feo, no soy dibujante, no me critique. ¿Cuánto le agregamos? No sabemos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si bien sabemos que tiene que llegar al 2% de salinidad, o sea, tiene que bajarle los salados. Ahorita tenemos agua tipo salmuera, entonces tenemos que echarle más agua para que vaya bajando la salinidad. Entonces, ¿cuánto de agua le vamos a echar? ¿Cuánta es esta agua? No sabemos, por lo tanto será X litros. No sabemos cuánto le vamos a agregar, pero sí sé el resultado, ¿no es cierto? Sí sabemos el resultado. El resultado dice que agregando a estos 80 litros una cantidad determinada de agua, me tiene que dar ¿cuánto? Otro tanquecito. Me va a dar en principio, obviamente, los 80 litros de agua. Aquí va a subir, ¿no? El nivel de agua. Va a subir el nivel de agua. Y aquí va a estar los 80 litros más los X litros que le voy a agregar, ¿no es cierto? O sea, estos 80 más los X litros que le voy a agregar. Esto de agua. Y esta agua se supone que debe estar al 2% de sal. Va a bajar la intensidad de salinidad que tiene el agua. Entonces, ese sería el dato, porque no le veo yo otro dato más, ¿no? No hay más datos. Entonces, tenemos esos datos.
Y de esto ya nosotros tenemos que ir determinando un planteamiento. Obviamente, aquí registraremos el planteamiento o modelo matemático. En algunos libros le dicen modelo matemático, en otros planteamiento. De hecho, hay una definición que dice que un modelo matemático no es nada más que un planteamiento de una expresión algebraica cuya función es determinar, ¿no?, un valor de la incógnita en estudio. Así de compleja es la definición. Dios no se imagina el calor que hace por acá. Bueno, continuemos entonces. El planteamiento nos dice, ¿no? Ahora, para obtener este planteamiento, lo que nosotros tenemos que hacer es reducir la cantidad de sal. Vamos a reducir la cantidad de sal. Y en principio, ¿qué tengo? Tengo 80 litros, ¿no es cierto? Tengo 80, tengo 80 litros al 5%, ¿no? Tengo 80 litros al 5%. Y que se supone que estos 80 litros al 5%, al reducirlo, o sea, al reducir esa cantidad de salinidad, tiene que alcanzar a cuánto? Tiene que llegar a ser a 80 más la cantidad que le voy a agregar, pero litros al 2%. Ese sería un primer planteamiento. Ya. Una vez obtenido el planteamiento, yo lo que tengo que hacer es quitar em, las unidades de medida y ya convertirlo a una expresión matemática que sí se puede resolver, a una ecuación. Entonces voy a volver a copiar aquí porque no se distingue. Si yo tengo 80 por 5% y esto es igual a 80 más x por 2%, ya he eliminado los litros. Ahora elimino los porcentajes. Para que el porcentaje se convierta en un número definido, ¿qué es lo que hago? 80 por 5 dividido entre 100, eso es por ciento. Si tengo aquí 5%, es 5 sobre 100, igual 80 más x por 2 sobre 100. Bueno, una vez determinado eso, como veo que en ambos miembros no existe un signo que esté separando a las expresiones, porque aquí yo tengo un número definido en el primer miembro y en el segundo miembro tengo un monomio. Eso quiere decir que puedo simplificar denominadores con denominadores. Ojo, siempre y cuando en ambos miembros exista el mismo denominador o el mismo numerador, como en este caso, 100 y 100. Porque si yo transpongo un término, ya sea 100 que está dividiendo, va a pasar a multiplicar, va a quedar aquí. Igualito se va a simplificar. Entonces saltamos un pasito realizando ese procedimiento. Y lo único que nos queda es realizar una multiplicación y tendríamos aquí 8 por 5, 40, le agrego otro 0 más y me queda 400. Es igual a 2 por 80, que sería 160 más 2 veces x. Una ecuación sumamente sencilla. Transposición de términos, etcétera, etcétera. Aquí vamos a mantener en el primer miembro los términos independientes, por lo tanto 400. Si aquí es positivo, pasará al primer miembro con negativo, será 160, y en el segundo miembro voy a mantener a la variable 2x. Hago las restas y me queda aquí 160, 60 son 40, de ahí 200 son, por lo tanto, 200
240 positivo porque el signo del mayor manda, ¿no? Y esto es igual a 2 veces x. De modo que el 2 pasará a dividir y tendremos 240 sobre 2 que nos da 120 es igual a x. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Este valor, ¿qué me indica? X es esto de aquí. Por lo tanto, yo sé que en lugar de X, ahora, ¿cuántos litros han agregado? 120 litros. Han aumentado 120 litros de agua, ¿no es cierto? 120 litros de agua. ¿Para qué? Para que la salinidad baje al 2%. Porque ya no son solamente los 80 litros, sino son 80 más 120. Entonces tenemos en total 200 litros. 200 litros para que la salinidad baje al 2%. Bueno, así que, ¿cuál es el resultado? 120, que es X, y buscamos entre los posibles resultados y a ver qué pasa aquí. Debe agregarse 120 litros al 5%, al 5% de eso. Bueno, debe agregarse. Claro, no, aquí esto debe estar mal. Aquí debe decir al 2%, ¿no? Esto debe ser 2, 2, 2. Y el inciso correcto sería, inciso B, debe agregarse 120 litros de agua. Ah, no, perdón, yo estoy mal. Está bien la premisa. ¿Por qué dice al 5% de sal? Nos está indicando que debemos agregar 120 litros a quién? A este fulano, ¿no? Esto lo vamos a echar aquí. Y este tiene 5%, ¿no es cierto? Ahora sí. Entonces, agregamos esos 120 al que tiene 5% de sal. Ya. Bueno, vamos a ver quiénes han determinado el resultado. Pasamos. Y Yurit Danae, inciso B. A estas alturas ya no me sorprende, Yurit. Pero muy bien, de verdad muy bien. Bien, pasemos entonces. ¿Qué dice este ejercicio? Para reforzar, en todo caso. Vamos a reforzar. El ejercicio nos dice cuántos litros de una solución al 15% de alcohol, cuántos litros de una solución al 15% de alcohol se deben agregar a otra al 6% para obtener 180 litros de una nueva solución al 10% de alcohol. Bueno, entonces vamos a hacer la misma interpretación, ¿ya? Vamos a utilizar la misma interpretación con dibujitos. ¿Ya? Estamos hablando de cantidades, ¿no? Estamos hablando cuántos litros de una solución, 15%. Ya. Ojo, que aquí me dice cuántos litros de una solución al 15%, o sea, de alcohol. Se supone que en principio no sé cuántos litros se va a agregar. O sea, el primer tanque no sabemos cuánto vamos a agregar. Entonces yo dibujo aquí un tanquecito. Y en este primer tanque tengo agüita o una solución, no agua, una solución. Y no sé cuántos litros. Entonces, X litros, ¿no? X litros, ¿al cuánto por ciento de alcohol? Al 15%.
al 15% de alcohol. Esa es la solución. Entonces me dice, se debe agregar, por lo tanto, agregar es sumar. Entonces, más, tendré otro tanquecito. Y para agregar, ¿qué es lo que dice? ¿Cuánto se debe agregar a otra al 6% para obtener 180 litros de una nueva solución? Para obtener otra al, para obtener otra, para obtener 180 litros de una nueva solución. Ya, sumamos entonces, pero se supone que X litros ya le habían agregado entonces al de 180, porque se supone que yo no sé cuánto le voy a agregar. Entonces, esta solución me está indicando cuántos litros de solución debemos agregar al 15% de alcohol a otra para obtener 180. Eso quiere decir que 180 ya sería el resultado después de haberle agregado X litros. Ah, bueno, ahí sí. Entonces yo tengo aquí esta solución y en esta solución tendría 180 menos los X litros que le habrían agregado, ¿no es cierto? Menos los X litros que se le habría agregado. Y esto está al 6% de alcohol. Eso está al 6% de alcohol. Entonces, ¿cómo nosotros podemos definir eso? Antes de que se le agregue los X litros al 15%, antes de que se agregue esta solución, teníamos una cantidad original. Eso, por lógica, sería la cantidad inicial. Y la cantidad inicial es simplemente los 180 litros al 10% de alcohol, ¿no? Al 10% de alcohol. Entonces dibujamos otro tanquecito. Y aquí será los 180, 180 litros al 10% de alcohol. Entonces, ahora, esto debemos expresarlo ah, en forma de una expresión. No puedo escuchar el audio, me dice. A ver, por favor, ¿me confirman si me escuchan? Jensu me dice que no puede escuchar el audio. ¿Se escucha? ¿Alguien me puede confirmar? Una manito, si se escucha. Se escucha lento? Sí. Bueno, no sé, yo la verdad estoy hablando un poquito rápido, pero posiblemente sea el internet, ¿ya? Tienen que revisar a veces la conexión. Cuando a veces disminuye la conexión en el lugar donde se encuentran, es que o se corta la, la señal o etcétera, ¿no? Puede pasar eso. Ya. Entonces continuemos. Hagamos el planteamiento de una vez. El planteamiento para este ejercicio lo obtenemos justamente de este gráfico, ¿no? De las cantidades de alcohol que tiene cada uno de estos tanquecitos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es siempre expresarlo y decir que 15%, que sería el primer tanque, de X litros, ¿no? Más, ¿más qué? Más el 6%
de los 180 menos X litros es igual al 10% de 180 litros. Ahora, esto ya ustedes lo pueden convertir en una expresión algebraica y darle solución como en el anterior caso. Para eliminar los porcentajes, lo único que tenemos que hacer es convertirlo a fracción. 15 sobre 100 por X más 6 sobre 100 por 180 menos X. Todo eso es igual a 10 sobre 100. ¿Qué más? Por 180. Y ahora solamente realizamos operaciones. Realizamos operaciones, entonces. Yo puedo factorizar, por ejemplo, aquí puedo factorizar esto. 1 sobre 100. Y entre paréntesis me quedará todo lo demás. 15x más 6, paréntesis, 180 menos x, cierro paréntesis, es igual a 10 sobre 100. Aquí multiplico directamente. 1800. ¿Y por qué hice eso, esa factorización? Porque básicamente esto y esto se me va. Y lo único que me queda es 15x más 6 por 18, que lo voy a multiplicar directamente, de hecho me da 0, de hecho me da 1, 1008, ¿no? 1080. Más por menos me da menos, 6 por x, 6, x es igual a 1800. Términos semejantes se sumarán, términos independientes pasarán al otro miembro, de modo que tengo 15x menos 6x, que es igual a 1800 menos 1080. De modo que aquí tengo 9x positivo y en el otro miembro tengo 720, ¿no? Por la resta que estamos viendo. Ahora paso por transposición de términos. X es igual a 720 sobre 9. Pueden ustedes hacer la división de esto. Ahí. Tomarán 2, etcétera, etcétera. Ahí he hecho algo bajo 0, 0, 0. Listo. Por lo tanto, X es igual a 80. X es 80. ¿Y qué es 80? 80 es la cantidad de litros que le deben agregar para llegar al final a esa solución, ¿no? A esa solución de ese líquido que tiene alcohol al 10%. Entonces seleccionamos el inciso, en este caso el inciso A, sería la respuesta. Como pueden ver, este tipo de ejercicios no necesariamente implica un razonamiento analítico de forma directa, sino a partir de un gráfico igual yo puedo generar una propuesta o un planteamiento o un modelo, como anteriormente hemos mostrado, y ese modelo posteriormente lo convierto en expresiones algebraicas ya más concretas, y eso que nosotros podemos ir resolviendo porque se convierten en ecuaciones de primer grado con una sola variable que a través de algunos artificios y demás ya se dan solución de forma correcta. Entonces, sí, se escucha, dice, se escucha lento. Lady, sí, 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 se escucha. Yurit Danae, inciso A, muy bien.
2023, hace 4 minutos. Perfecto, Yuri. Bien. Bueno, queridos jóvenes, hoy vamos a quedar acá, por favor. Así que les recomiendo, como siempre, seguir repasando. Hagan lo siguiente, cámbienle los datos. Por lo general eso es algo importante. Yo lo que hago es en las diferentes clases que doy, es decir, le doy un ejercicio y le digo, ahora usted plantee otros datos. O sea, le digo que varíe. Por ejemplo, que coloque, en lugar de 15%, que coloque 17%. En lugar de agregarle 6%, que coloque 8%. En lugar de 180 litros, que ponga 210, etcétera, ¿no? Entonces, de esa forma, yo le voy indicando a mis estudiantes que vayan cambiando, variando, variando. No tanto por el tema de que el resultado puede ser correcto o no, porque de repente, incluso al agregar algunos valores, los resultados pueden darnos negativos o un ejercicio irresoluble, sino por el hecho del procedimiento y el razonamiento. Es decir, que ellos aprendan a razonar este tipo de problemas y al mismo tiempo memorizar el procedimiento. Entonces, es simplemente eso. Así que les agradezco nuevamente por la atención y los espero en la siguiente sesión, si Dios lo quiere. Nos estaremos viendo nuevamente la próxima semana. No se olviden que voy a estar enviando otro simulacro con varias preguntas. Son 25 preguntas por simulacro, si mal no recuerdo. Entonces voy a enviar otro simulacro para que puedan ir resolviendo en la plataforma. Así que tienen tareita para distraerse durante el resto de esta semana. Que tengan muy buenas noches y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.